Junta Directiva y honorables asambleístas. Mi propuesta está en el sentido de subir al cuarto punto la reforma estatutaria por tres importantes aspectos. El primero es porque debemos honrar la palabra. Y en la última asamblea extraordinaria, donde no conseguimos quórum, se tomó la decisión de que fuera el primer punto de esta asamblea ordinaria deliberatorio, ¿sí? El segundo es porque sencillamente el quórum para reformar los estatutos es un quórum demasiado exigente, pero muy vulnerable. Basta con que cualquier persona se nos retire y estaríamos en dificultades para tratar de aprobar la reforma estatutaria, que es definitivamente lo más importante que tenemos por discutir en esta asamblea. Y el tercero, pues se sale de su peso, pero llevamos ya más de 2 años tratando de reformar los estatutos y en este momento la entidad no aguanta más. La entidad está siendo manejada de una manera completamente irracional y antiestatutaria. La reforma estatutaria es inminentemente necesaria para tratar de salvar la vida de la institución. Entonces, considero que por esos tres aspectos debe ser subido este punto al cuarto punto del orden del día, ¿sí? Lo de la Junta, sencillamente eso se cocina, está prácticamente cocinado y es simplemente cuestión de darle trámite. Pero la reforma estatutaria es lo más importante que tenemos hoy para darle las herramientas, ¿sí?, de administración al nuevo gerente de la entidad. Soy de la opinión de que 2 minutos no son un tiempo suficiente para darle discusión a algunos temas que realmente son graves y que ameritan ser tratados en este recinto. La administración, y lo vamos a ver, el informe que tiene es un informe muy extenso, que me atrevería a pensar que en su mayoría no lo conoce absolutamente nadie, y que el único tiempo que han tenido para bloquearlo o verlo es aquí en el recinto. Sin embargo, en el caso personal, me he tomado el trabajo de hacer un análisis porque lo solicité previamente y tengo algunos puntos que considero que es en este recinto donde se deben discutir, ¿sí?, y necesitarían de un tiempo adicional a los 4 minutos que en este momento me concedería. Entonces, la propuesta es que en principio se fije un término por lo menos de 10 minutos prorrogables para poder darle discusión, o en sentido contrario, pues una vez iniciemos la discusión e iniciemos las intervenciones, pues la asamblea decidirá si el tema es lo suficientemente importante como para darle mayor tiempo, o en su defecto sencillamente no. Pero yo sería partidario de que la discusión la diéramos en este escenario y no tener que recurrir a otras instancias, porque es aquí donde debemos decirnos las cosas y donde debemos aclararnos las cosas. Entonces, mi propuesta es esa, y yo considero que es muy corto tiempo para que hagamos los análisis de la problemática de la corporación. Usted mismo ha manifestado que no hay acuerdo, y bastaría con que solamente un miembro de Junta Directiva del sector oficial manifestara que no hay acuerdo y ya no se puede someter a votación. Entonces, simplemente para ser más ágil y salir del punto de una vez, señor presidente. Pero saben que yo cuento una particularidad. Esta Junta se ha caracterizado por trabajar los temas Señores Junta Directiva y señores asambleístas, he querido en el día de hoy hacer esta intervención sobre algunos aspectos que considero útiles y necesarios para la empresa. Me parece a mí que, en primer lugar,
debo decirlo, un informe no es completo si no dice todo lo que debe de decir, y debe decir las cosas buenas y las cosas malas que nos están afectando. Y además lo quiero hacer de verdad con una muy buena voluntad, en el sentido de que de aquí en adelante nos curemos en salud y hagamos claridad en cosas que considero yo la Junta ha omitido, y no sé por qué razón, pero sí es necesario que hoy las aclaremos, porque si no es hoy, seguramente no va a ser nunca, y se nos van a venir cosas encima en donde no vamos a tener oportunidad de salvarnos y se nos va a caer la casa encima. Y prefiero yo que hoy nos digamos las cosas y miremos a ver si existen correctivos, y no esperar a que la casa se nos venga encima para después no poder hacer nada. Dentro de los puntos que tengo para tratar, el primero obedece a un proceso legal que es la demolición del muro occidental de la Corporación de Abastos de Bogotá, en donde 113 comerciantes van a ser desalojados la próxima semana de Pascua. Este proceso es un proceso que inició en el año 2004, que tiene una sentencia de segunda instancia desde octubre del 2008. Un problema tan serio y tan grave que puede afectar de una manera bastante grave los intereses de la corporación, no fue sujeto de informe ni de la Junta Directiva ni informe de gestión durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, y solo hasta el 2009 aparece dentro del informe de gestión, pero revisadas las actas de Junta Directiva, tampoco en las actas de Junta Directiva aparece oficialmente que hayan tocado el tema, siendo una responsabilidad inherente a la Junta Directiva y de un tema tan gravoso. Lo que se está allí reclamando es simplemente la restitución de un espacio público que aparentemente Corabastos invadió y sobre el cual Corabastos ha cobrado arrendamientos durante un periodo superior a los 25 años en algunos casos. Se viene entonces el desalojo y 113 comerciantes van a quedar en la calle. La Junta Directiva no ha tocado absolutamente el tema para buscarle una propuesta de solución. Las dos propuestas de solución que extraoficialmente la corporación nos ha presentado en la parte administrativa, una es construir las bodegas una vez se levante el nuevo muro y sobre él construir las bodegas para que los comerciantes sean reubicados allí. La otra es construir una nueva bodega en Corabastos. En la primera de las opciones, el costo aproximado que nos presentaron es de 3.500 millones de pesos. En la segunda, hacer una nueva bodega obedecería a un presupuesto superior a los 15.000 millones de pesos. Pero las propuestas que nos están presentando tienen varias objeciones. La primera es que el plan de regularización y manejo de la corporación, que es una orden del POT, o sea, del Plan de Ordenamiento Territorial, está vencido nuestro plazo para ser entregado desde el año 2006 y no lo hemos entregado y no se ha hecho y no existe tampoco contrato en la actualidad para que se desarrolle ese plan de ordenamiento, ese plan de regularización y manejo. Y sin ese plan de regularización y manejo no vamos a tener oportunidad ni de correr los locales, ni de construir los locales, ni de construir una nueva bodega. Lo que implica que vamos a tener serias dificultades, ¿sí?, frente a la responsabilidad que Corabastos tiene con estos comerciales. Son 113. Pero hay otras cosas que también debo decir acá. Dentro del inventario que se hizo de locales disponibles para poder reubicar la gente, allí inventario que reposa en el juzgado, ¿sí?, hoy en día aparentemente hay locales que fueron adjudicados y no se utilizaron para reubicar la gente que está en el muro para hacer menos lesivo el problema.
Pero aquí hay una cosa bien importante, que es lo que, entre otras, me asalta a mí, y es que aquí se va a presentar algo que definitivamente el comercio debe saber. Corabastos, en aras de su defensa, lo cual es legítimo, ¿sí?, ha manifestado en algunas ocasiones que simplemente es un mandato judicial y que como mandato judicial sencillamente no le queda otra sino obedecer, lo cual es cierto. Pero me pregunto yo, en ese caso, ¿se daría simplemente una terminación unilateral del contrato por parte de Corabastos sin indemnización para los comerciantes? Y el peligro de hoy ser comerciante y no ser accionista, ¿sí?, es inminente, porque tendríamos que simplemente acudir a la justicia ordinaria para tratar de que nos reconozcan los derechos de más de 20 años, las primas que se pagaron por esos locales, porque allí en su gran mayoría pagaron prima de reubicación, ¿sí?, y en los otros, en su defecto, han adquirido los establecimientos por cesión que se la han hecho otros comerciantes. Entonces, el fenómeno puede ser para el futuro, ¿sí?, y de pronto más adelante me puedo referir a él, peligroso para el comercio, de que sencillamente por estrategias o simplemente por argucias, mañana todos los comerciantes podamos quedar en la calle sin ningún tipo de indemnización, lo que se me hace gravoso. La pregunta es, o sea, ¿por qué siendo facultad de la Junta Directiva el afrontar un problema tan serio que puede tener serias implicaciones para Corabastos en lo económico, teniendo en cuenta que va a tener que asumir la responsabilidad de reubicar los comerciantes en algún sitio y eso tiene un costo? Adicionalmente de que ya, o sea, no tenemos un solo ojo, sino muchos ojos encima, y tenemos el vecindario encima, en donde ya hablan de que correr los locales hacia el muro no es factible porque simplemente pegado al muro en una vía como la que se va a construir hay que dejar una zona que se llama zona de reserva ambiental y son 8 metros que toca dejar entre el muro y las construcciones que se hagan, lo que quiere decir que no podríamos eventualmente optar por eso y que ya en este momento tengo idea de que nos están querellando porque estamos incluso levantando el muro sin las licencias respectivas porque no podemos tramitar las licencias respectivas. Mi pregunta entonces es, para la Junta Directiva, ¿sí?, ¿por qué o a qué obedece un descuido de tal magnitud en este punto? Siguiente, señor doctor Carlos, por favor. Bueno, igualmente está circulando en Corabastos la versión de que existen contratos firmados para construir un centro comercial en el parqueadero de Martillo y en el Martillo. La verdad es que en el mes de octubre del año pasado nos presentó una firma que se denomina Megaterra S.A., un proyecto de construcción de un centro comercial en el que nos invitan a participar y a adquirir allí establecimientos de comercio. Estos contratos, que espero no ser especulativo, y si lo soy, pues asumiré la responsabilidad que me corresponda frente a esta asamblea el año entrante y me retractaré si es necesario lo que estoy diciendo, pero creo entender que tienen fecha de suscripción del año 2006 o 2007. La pregunta es, un acto tan grande que de acuerdo con este proyecto, y pues ahí no me atrevería a decir si es el proyecto oficial o es la firma con quien suscribieron el contrato, tiene 79.378 metros de construcción y está dividido en 3 lotes, un lote de 8.676 metros por 5 pisos, 4 pisos de establecimientos de comercio y un piso de parqueaderos en un sótano,
un lote número 2 que pasa por encima de una vía, o sea, por encima de la vía frente a las ferreterías del Martillo, de 84 metros, que por 3 pisos. El primer piso quedaría simplemente como un pasaje vehicular, y un lote número 3 de 8.582 metros por 3 pisos que queda simplemente encima de toda la zona bancaria, o sea, de las ferreterías y de la zona bancaria, 3 pisos adicionales, para un total de 79.000 metros cuadrados. A ojo de buen cubero, me atrevo a decir que esos 79.000 metros cuadrados tienen un costo superior a los 119.000 millones de pesos. Yo me pregunto, o pregunto mejor a la Junta Directiva, si esos contratos existen, ¿cómo es que un acto de tal magnitud no ha sido producto de informe de la Junta Directiva? Si no existen los contratos, ¿se firmaron acaso sin la facultad pertinente para hacerlo? Pero aquí quiero yo hacer una observación adicional. Este documento que ustedes conocen, que es el reglamento interno de Corabastos, es producto del trabajo, así no nos lo hayan reconocido, del trabajo del doctor Germán Chaparro y de quien les habla. Por este documento que redactamos nosotros y que duramos 3 meses redactando a puerta cerrada, 8 horas al día, no cobramos un peso. Lo hicimos absolutamente a título gratuito. Este documento establecía en el artículo 11 que esos bienes que fueron objeto del contrato, y leo para no correr el riesgo de equivocarme, la parte pertinente. Para todos los efectos se consideran zonas de reserva para la implementación de planes de desarrollo, las que a continuación se discriminan, sobre las cuales, subrayo, sobre las cuales se prohíbe su adjudicación en arrendamiento a cualquier persona natural o jurídica, así como permitir construcciones de cualquier tipo, pudiendo solo la Junta Directiva de Corabastos implementar su ejecución de acuerdo con un plan de inversión y desarrollo que apruebe, el que deberá estar orientado a la expansión y crecimiento ordenado de las áreas internas de la corporación. Las áreas son: 1, parqueadero número 1, 2, parqueadero número 2 y 3, el Martillo. El parágrafo igualmente dice: las zonas que a la fecha se utilicen para la prestación de servicios de parqueadero, aunque son zonas de reserva, solo podrán ser utilizadas para tales fines, pero no podrá permitirse ningún tipo de construcción en ellas, salvo que las instalaciones requeridas para efectos de la prestación del servicio y su encerramiento. Este documento fue aprobado en la sesión 553 del 31 de mayo del 2006. Se sometió y fue aprobada en Junta Directiva. Y para publicarla sacaron la directiva de gerencia que rige a partir del 1 de agosto. Para entonces yo era miembro de la Junta Directiva, era miembro suplente de la Junta Directiva, y yo fui quien sustentó este documento ante la Junta, el cual fue aprobado en su totalidad. Posteriormente a eso, sale la directiva de gerencia número 77 de 2006, por medio de la cual se modifica el reglamento interno de funcionamiento de la Corporación de Abastos de Bogotá. La parte final de la parte considerativa dice que en consecuencia la honorable Junta Directiva de la Corporación en sesión del 3 de octubre del 2006, acta 558, aprobó las modificaciones al reglamento interno de funcionamiento del articulado a lo dispuesto en el plan, funcionamiento articulándolo a lo dispuesto en el Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá y para más operatividad de su aplicación. Pero la parte sustantiva, la parte considerativa no la discuto, pueden tener sus argumentos, pero hay 2 cosas que quiero destacar. La primera,
es una modificación del artículo 2 de esta directiva de herencia. Modificar el tercer párrafo y el parágrafo primero del artículo 11 del reglamento interno de funcionamiento, del cual quedará así. Oye, para todos los efectos se consideran zonas de reserva para la implementación de planes de desarrollo, las que a continuación se determinan. Y 1, parqueadero 1, 2, parqueadero 2 y 3, zona de martillo. ¿Qué le modificaron al artículo? Pues nada más ni nada menos que la prohibición expresa que ha quedado en el original, donde dice sobre las cuales se prohíbe su adjudicación en arrendamiento a cualquier persona natural o jurídica, así como permitir construcciones de cualquier tipo. Esa pendejadita fue lo que le quitaron, lo que le quitaron. Y esto ocurrió 2 meses después de que yo me retirara de la junta directiva, o mejor, no me eligiera de la junta directiva. Creo que voy a tocar otro tema adicional para no ir más adelante a tocarlo. Con esta misma directiva de herencia, en donde hacen algunas modificaciones, evidentemente se toman el trabajo de hacer algunas definiciones y otras cosas, y entre otras, ponen como requisito para ser arrendatario de Corabastos, o sea, para poder poner el negocio en Corabastos, que debe uno presentar un certificado de libertad de bienes inmuebles libres de gravámenes. O sea, fueron mucho más allá de lo que la ley permite, ¿sí? Porque originalmente, o sea, yo no tengo, para ser comerciante por Corabastos, primero puedo no tener casa, y evidentemente muchos de los comerciantes no tienen casa, pero lo pusieron como requisito para poder suscribir el contrato de arrendamiento, lo cual me parece grave y lesivo para los comerciantes. Pero además, viene la otra cosa importante. En el artículo 13º de esa directiva de herencia, dice derogar el título 13, capítulo 1 y 2 del reglamento. ¿Qué decía ese título y esos artículos? Conociendo nosotros como conocemos a Corabastos, decidimos que había que organizar muchas cosas en Corabastos, entre otros los juegos y las rifas que allí se hacen. Y además, debería el proceso de adjudicación de locales en Corabastos surtir un trámite que fuera transparente. Entonces generamos ese capítulo que se llama de la subasta y de los concursos públicos. Y simplemente lo que allí decíamos era que simplemente se debía organizar las rifas y los juegos, y así se hizo, y estos le pagaban a Corabastos y algo le ingresaba a Corabastos. Pues bien, en esta directiva de gerencia tumbaron y cercenaron el capítulo completo. Dice, artículo 13º, derogar el título 13 y capítulo 1 y 2. O sea, que no se quería que se organizara la corporación en unos agentes como los vendedores ambulantes, como los vendedores de rifas, los chanceros, ¿sí? Y además de eso, que no se hiciera la adjudicación de los locales en subasta pública en el teatro una vez al mes, como lo proponíamos. Creo yo que pues amerita este recinto, mejor los asambleístas, que al respecto hubiese algún tipo de respuesta. Igualmente, punto siguiente, después del informe, va a venir la aprobación de los estados financieros. Yo no sé si la Junta Directiva analizó a profundidad. ¿Tiene alguna observación sobre los estados financieros? No es sobre los estados financieros, es sobre el informe de la Junta Directiva, señor presidente. Perdón, doctor, una apelación. Y a esa misma grosería seguimos apuntándole hoy con la pincela. Perdóname, José Vicente, déjame terminar y después que habla la discusión, entonces interviene. Es sobre el informe de Junta Directiva, señor presidente. Dentro de eso nos van a proponer, y simplemente viene en el informe de gestión, más no en el informe de la Junta, ¿sí? El tema del avalúo patrimonial de los bienes de la entidad. Don León, no nos anticipemos. Tiene algo para decirle. Le hemos dado todo el tiempo porque se
consideró temas importantes. Por favor. Escuchen, por favor. Le hemos dado todo el tiempo porque consideramos, se dijo, que para temas de suma importancia no teníamos el limitante de los 4 minutos acordados por la Asamblea. Pero también quiero ser oportuno en los comentarios que ustedes hagan. Si hay algún comentario que está por fuera del presidente de la Junta Directiva y que se ajusta más al informe de la gerencia, prefiero hacerlo en su momento. O creo que lo haga en su momento. Doctor León. Yo le permito, señor presidente, o le propongo que me deje exponer el tema. Si el tema no es de importancia, me retiro inmediatamente y no hablo más. No hablo de importancia, no. No hablo de importancia, no. Hablo de lo oportuno del tema, que se ajuste al tema. Y esto digo, que usted haciendo algunas observaciones al informe de la Junta. De acuerdo. Es que ¿Va a continuar con ese tema o va a continuar con el informe de la gerencia? Perdóneme, señor presidente. Un avalúo no puede ser incorporado a unos estados financieros mientras la Junta Directiva no lo apruebe. Lo que quiere decir que este avalúo fue incorporado con el beneplácito de la Junta Directiva, señor presidente. Créame, discúlpeme si a veces subo el tono. Yo fui muy beligerante. En esta ocasión quiero ser más productivo que beligerante, pero permítame. Perdóneme. Entonces, para continuar, y voy a tratar de ser breve para no demorarnos más y no cansarnos con mi presencia aquí. El avalúo de Corabastos, ¿sí?, se hizo sobre la base de evaluar los bienes patrimoniales de la entidad, entre ellos terrenos y edificios. Por conocimiento que yo tengo del tiempo atrás y de toda la historia de Corabastos, Corabastos está conformado por las siguientes áreas. Allá ustedes las pueden ver. Las áreas activas que tiene Corabastos arrendadas son las comunes, 1.226 metros. Corro el riesgo de equivocarme, no sé si por mucho o por poco, pero no creo que por mucho. Las áreas no comunales, entre 5.167 arrendatarios, son 115.921. Las áreas no activas, hasta el momento que hice este estudio, eran 103, que suman 2.605 metros cuadrados, y estos son básicamente los que van a demoler la semana de Pascua. Existen otras 70 áreas no comunes que suman 700 metros cuadrados para un total de 5.400 arrendatarios en un área aproximada de 120.000 metros cuadrados de metros cuadrados arrendados. El terreno de Corabastos, datos históricos suministrados por la propia corporación, son 749.262 metros cuadrados. El área útil arrendada son 137.000 metros cuadrados. El área útil común son 279.087 metros cuadrados. Y existe una invasión irrecuperable del barrio María Paz, que son 333.175 metros cuadrados, que están distribuidos. Lote de la cantera, 170.517 metros. Cantera aparte, 128.000 metros cuadrados. Vista Hermosa, 3.913 metros cuadrados. Cantera, 30.745 metros cuadrados. El avalúo incorporado, como lo pueden ver allá, solamente valorizó 435.138 metros cuadrados y construcciones por 147.565 metros cuadrados. Evidentemente, la cifra más aproximada es la de construcciones, sobre la cual creo yo que evidentemente el hecho de levantamiento topográfico y las visitas a los locales puede ser cierta, pero lo que no es cierto, ¿sí?, es que el área de terrenos de Corabastos sea 435.000 metros cuadrados, ¿sí?, son 749.000 metros cuadrados. ¿Cómo podemos incorporar a los estados financieros, ¿sí?, un avalúo en donde se quedaron por fuera 300.000 metros cuadrados aproximadamente? Evidentemente, si se valorizan,
Eso va a incrementar el valor patrimonial de la entidad. Y hay otra respuesta. Me van a decir, es que están invadidos. Están invadidos y como están invadidos, sencillamente los tenemos perdidos. Pero ¿acaso legalmente ya fueron desvinculados del patrimonio de la entidad? ¿No? Tan es así que aún seguimos nombrándole defensores cuando nos demandan por la prescripción adquisitiva de dominio, ¿sí? Y hemos ganado procesos por eso. Si el avalúo se hace como un avalúo, como negocio en marcha, y no simplemente la valoración de los ladrillos a precios de hoy, evidentemente podían haber dicho que el problema era serio y que no había forma de recuperarlos y hacer la nota respectiva para restarle el valor de esos 300.000 metros cuadrados dentro del avalúo de la corporación. Pero hay algo más, y es que muy a pesar de que esta asamblea, ¿sí?, y desgraciadamente se me escapa la fecha, autorizó a la junta directiva para que esos lotes se vendieran, ¿sí?, al precio que de acuerdo con los estudios fuera un precio razonable y lógico, ¿sí?, la junta directiva no ha tomado la decisión. Y esos lotes nos afectan hoy y nos tienen en dificultades frente a la administración de impuestos distritales. Debemos impuesto predial de eso, ¿sí? Nos afecta el patrimonio porque tenemos que simplemente tenerlos en cuenta dentro del impuesto de patrimonio. ¿Sí? Si nosotros hiciéramos hoy un análisis costo-beneficio de tener esos lotes o entregarlos así sea a título gratuito, estaría yo convencido que es más fácil y más provechoso para la entidad entregarle los títulos a quienes los tienen y no estar atendiendo nosotros, ¿sí?, demandas, inclusive demandas por servicios públicos de quienes hoy están, ¿sí?, en tenencia de esos predios, y a quien demandan es a Corabastos. Entonces, esto tampoco ha sido producto del informe de Junta Directiva, señor presidente, y considero yo que es un elemento muy importante para tener en cuenta. Ahora, perdónenme. Ahora, perdóneme, doctor. No es para hablar contigo. Yo le ruego a todos los analistas que respetemos a las personas. Sí. El doctor Hugo León está haciendo una exposición, como ustedes ven, supremamente juiciosa, supremamente seria, que tiene un trabajo de investigación y de interés y demuestra el requerimiento por la empresa. Me sorprende a mí que lo acompañe la redacción del estatuto, del reglamento interno de funcionamiento, que el mismo haya sido modificado. Yo hasta hoy no me había enterado. Entonces, le solicito a todos los asambleístas respeto para con los miembros de la Junta Directiva. Esperemos que el doctor Hugo León termine, por favor. Esperemos que el doctor Hugo León termine, que los distinguidos miembros de la Junta Directiva den las respuestas pertinentes. No nos dejemos llevar por la emoción, guardemos la compostura y sigamos en la armonía y el respeto que viene transcurriendo la asamblea. Muchas gracias. Señores asambleístas, yo quiero unirme a las palabras del doctor Chaparro. O sea, lo que yo estoy diciendo aquí no es de ninguna manera para que le emprendamos contra nadie. Lo dije al comienzo. Yo creo que es oportuno que nos digamos las cosas para mirar de qué forma las corregimos, no para enjuiciar a nadie. No es mi interés, no es mi interés nada distinto a que considero que la empresa está en un momento, yo lo llamo punto de quiebre, ¿sí?, y que realmente amerita que no solamente los accionistas, sino que la junta directiva, ¿sí?, asuma con total entereza la responsabilidad que le corresponde en la corrección de este tipo de cosas, porque de lo contrario estaremos, y me anticipo a decirlo ahora, a finales de este año estaremos en cesación de pagos. A finales de este año, una administración responsable no esperaría a que la superintendencia nos decrete la inclusión, ¿sí?, en la reestructuración, en el programa de reestructuración. La solicitaríamos, ¿sí?, pero creo yo que es mejor hacerlo a conciencia y no que nos tomen por sorpresa. El efecto del avalúo básicamente
básicamente, pues pasamos de un avalúo, de un valor patrimonial del 2008 de 134.000 millones a un avalúo de 190.000 millones en el 2009. El incremento en el valor de la acción, pasamos de una acción que valía 65.000 pesos a una acción que vale hoy 92.380 pesos. Las valorizaciones, oído a esto, pasamos de unas valorizaciones de 125.000 millones de pesos del 2008 a 182.000 millones de pesos en el 2009. La diferencia, 57.000 millones de pesos, producto del avalúo, y a mi modo de ver, está mal hecho. A mi modo de ver, debe ser corregido. Y está mal, y está hecho por la Sociedad Colombiana de Arquitectos. O sea, no tengo suspicacia al respecto, pero está mal hecho. Pero lo que es contrastante, ¿sí?, es que también en un momento la Junta debió informarnos de que esto, o sea, que simplemente nos genera un superávit por valorizaciones tan grande, se da en una empresa que tiene un capital de trabajo negativo permanente durante los últimos periodos. Para este año que vamos a analizar hoy es de 1.840 millones de pesos negativo. El resultado operacional, tenemos un resultado operacional, o sea, quiere decir, el resultado operacional es lo que la empresa produce de lo que sabe hacer, de lo que es el objeto de la empresa, de 2.224 millones de pesos negativo. Pero esto es lo más visible, o sea, el resultado no operacional, o sea, lo que no es del fuero ordinario del objeto de la corporación, nos produce 1.669 millones de pesos de utilidad. Sería más fácil dedicarnos a hacer lo que no sabemos, si esto es cierto. Y el resultado neto del ejercicio para esta ocasión es de 866 millones de pesos negativo. Incluso gracias a que simplemente se sacaron unas contingencias de 4.000 millones de pesos por un proceso que se considera que ya no pueden actuar en contra nuestra y que lo teníamos ahí provisionado. Pues yo me pregunto también, o sea, ¿cómo puede afectar la incorporación de las áreas invadidas a estas cifras? Simplemente lo comunico ahorita. Y pues que se analice por parte de la Junta Directiva finalmente si es conveniente darse, además porque la ley lo permite, darse una vueltita y tratar de buscar inclusive apalancamiento financiero en la venta de esos lotes, porque lo necesitamos, ¿sí? Y la ley permite avalúos, un avalúo juicioso y jurídicamente sustentado permite que se venda por debajo del avalúo comercial o catastral. En este caso son pleitos, son predios que están completamente perdidos, no los vamos a poder recuperar. Bueno, el siguiente punto que omite la Junta Directiva de informarnos y que ya lleva bastante tiempo en ejecución es el contrato de gobierno. Durante todos los periodos anteriores, la información que nos suministraban de gobierno era lo referente básicamente a la participación de Corabastos, pero no nos presentaban un informe general del contrato. Este año nos lo han presentado, lo que me permite hacer a mí las siguientes observaciones. Este tipo de contratos, normalmente para iniciar en sus diferentes etapas, tienen que cumplir con algo que se llama el cierre financiero. El cierre financiero del contrato básicamente se hace sobre las siguientes bases. Unas variables definidas, ¿sí?, lo cual está listo. La inversión entre las partes, o sea, cómo se va a financiar la respectiva parte que se va a ejecutar. El tiempo estimado, ¿sí?, y el ingreso esperado. Lo cierto es que nosotros estamos haciendo una inversión bastante cuantiosa, ¿sí?, y aunque no toda sale del bolsillo nuestro, sí sale también de nuestros visitantes, y normalmente los incrementos que se han hecho, inclusive este año creo que fue superior al 16% en los peajes, pues lo mínimo que podemos los accionistas, ¿sí?, es saber cómo es ese contrato, cómo es invertido nuestro recurso.
es que, de acuerdo con las cifras que tenemos acá, el contrato tiene créditos, recaudos e inversiones. Entre los créditos tiene para la etapa, o sea, para la primera etapa y lo que va corrido hasta la fecha, tiene un crédito de la vivienda de 14.000 millones, tiene unas amortizaciones a capital de 2.031 millones y tiene un saldo de una deuda por ese crédito de 11.968 millones de pesos. La inversión en la construcción, o sea, lo que han invertido físicamente en la construcción hasta el día de hoy, va en 42.502 millones de pesos. La inversión en operación, o sea, lo que nos está costando la operación de ese contrato, es de 4.838 millones de pesos. La inversión en administración, o sea, los costos administrativos de ese contrato, de acuerdo con la concesión, son 4.514 millones de pesos. La participación, o sea, de lo que recaudan ellos de Corabastos, le han entregado hasta la fecha a Corabastos por retorno 16.440 millones de pesos. El costo de la interventoría de ese proyecto es de 2.987 millones de pesos. Y los intereses que se han pagado, los intereses financieros, es de 4.859 millones de pesos. El total de la inversión, ¿sí?, en este momento es de 76.141 millones de pesos, ¿sí?, pero los recaudos de Corabastos en puerta de acceso son de 63.653 millones de pesos. ¿Por qué traigo a cuento la cosa? Yo estaba en la junta directiva cuando se firmó el contrato de gobierno. La verdad es que cuando hicieron el cierre financiero y comenzó el contrato, yo ya no estaba en la junta directiva. No podía dar razón entonces de lo ocurrido. Pero la filosofía con la que se firmó un contrato de concesión era para que el concesionario, ¿sí?, previa a las variables que estaban definidas, aportara una parte, o sea, todo el capital que en el momento no teníamos nosotros, ¿sí?, y que fuera un apalancamiento financiero para que conjuntamente con los recaudos se pudiera desarrollar ese proyecto de una forma rápida. La verdad es que aquí se ha especulado sobre el valor del contrato. En muchas ocasiones especulamos inclusive hasta con la fecha de terminación del contrato, lo cual no es cierto. Yo no le paro bolas a esas especulaciones, por una razón muy sencilla: la modalidad del contrato. Aquí hay, dentro de los asistentes, me di cuenta que hay un ilustre ingeniero que conoce muy bien del tema y que de pronto me puede corregir si me equivoco. Pero lo único cierto es que hasta este momento la mayor parte del valor de ese contrato lo ha puesto Corabastos con sus recaudos, o sea que no se cumplió con la filosofía de que el apalancamiento financiero fuera más por parte del contratista que por parte del contratante, que en este momento somos nosotros. Bien vale la pena de que a partir de la fecha no solamente el informe incluyera las cifras, sino que pudiéramos ver, porque se puede simular y lo podemos tener de forma precisa, cómo hasta hoy, con la inversión que hemos hecho y el valor que tiene el contrato de 76.000 millones de pesos, podríamos terminar el contrato, o hasta cuándo iríamos para el retorno de esta inversión a los inversionistas. O sea, hasta cuánto podríamos ir, teniendo en cuenta que la mayor parte es de Corabastos y que realmente la única deuda que se tiene en este momento son de 11.900 millones de pesos. ¿Sí? Esto sí podría determinarnos, haciendo la simulación, que inclusive la fórmula de esa simulación se tiene, porque cuando se hace la corrida financiero para el cierre financiero, se tiene esa información y se tienen esos datos, solo que al cierre financiero son proyectados. En este momento la podemos hacer con cifras ciertas. Y podríamos entonces saber hasta hoy, hasta cuándo estamos comprometidos. La fecha de terminación del contrato no es fácil determinarla mientras no sepamos cuál es la totalidad de la inversión que hace el concesionario. ¿Sí? Porque las variables que juegan aquí es: si se aumentan los ingresos, baja el tiempo; si se aumentan los costos, sube el tiempo. ¿Sí? Luego entonces es muy fácil predecir. De otra parte, yo considero que tal como se firmó el contrato, se firmó un retorno para Corabastos fijo, pero en este momento amerita que eso tenga que ser reconsiderado. ¿En función de qué? En función de que la empresa esté insolvente. O sea, la empresa, nosotros estamos casi abocados a una cesación de pagos y amerita que se renegocie ese retorno. Y segundo,
que cuando se hicieron estas variables, o sea, cuando se consideraron estas variables, se consideraron sobre la base, recuerdo yo, de un promedio de 1.000 millones de pesos de recaudo mensual. Hoy en día el recaudo ha llegado hasta 1.800 millones de pesos mensuales. ¿Sí? Sin ser muy suspicaz, lo que podría yo decir es que se aumentó el ingreso por rodamiento, lo cual lo hizo eficiente el concesionario, ¿sí? Pero de eso no le está llegando nada por Abastos. Igual había un compromiso para pagar, ¿sí?, unas garantías, que era simplemente lo de la demanda del señor Romus, que de muy buena gente nos la bajó a 12.500 millones de pesos. Eso se estaba pagando, ya se terminó de pagar. Pues bien, esos ingresos que se están llevando directamente a la concesión, deberíamos pensar en que Colabastos renegocie ese tema para poder tener una tabla de salvación. ¿Sí? Bueno, pues digamos que permítame terminar ya, me demoro 5 minutos más. El tema de control y vigilancia. El tema de control y vigilancia. La asamblea ya habló. Nosotros estamos sometidos al control por la Superintendencia de Vigilancia desde el 8 de julio del año 2003. Frecuentemente, este tema realmente me agradaría tener una respuesta concreta de la Junta Directiva porque no lo tocó, siendo importante. Fuimos sometidos al proceso de organización de la Ley 1116 de 2006 mediante el auto 341 del 17 de diciembre del 2009. Con posterioridad de eso, que supongo yo que por eso simplemente no lo tocaron, pero que para mí sí es importante, fue revocado el auto, sí, con el 28 de enero del 2010 mediante auto 430-0008-181. De otra de las partes, para entrar a tocar un poquito el tema, el último informe de Contraloría, yo acabo de ver uno del 2009, desgraciadamente yo no lo pude conseguir, pero lo tienen por ahí. En el último informe de la Contraloría General de la República, nosotros fuimos calificados, que fue en el 2007, o sea, cuando simplemente pasamos a ser totalmente, o sea, a mayoría privada y la Contraloría perdió facultades, no las facultades totales, pero sí el procedimiento de hacer cumplir con la parte fiscal de la corporación. Fuimos calificados dentro de una tabla que ellos tienen en A33. ¿Qué es A33? Es un paso anterior a hacer lo peor, hacerlo más mal. Esa calificación A33 es una opinión negativa con concepto desfavorable, o sea, muy insatisfactoria, y nos encontramos en la franja roja del peligro. Igualmente, en el informe de Transparencia por Colombia, y aquí quiero recordar y hacerle memoria a quienes de pronto estuvieron en el Teatro Colabastos cuando el señor vicepresidente, con el señor alcalde y con el delegado de la gobernación de Cundinamarca estuvieron allí y nos manifestaban que simplemente iban a aplicar los correctivos de la entidad. Cuando eso ocurrió, nuestra calificación era A22, o sea, estábamos por encima de lo que estamos hoy. Y en el informe del 2009 de Transparencia por Colombia, como lo pueden ver ahí, simplemente estamos calificados como una de las entidades más vulnerables y la de mayor riesgo. Todo esto contrasta simple y llanamente con el informe que acabamos de recibir y con el informe de gestión que vamos a ver más adelante, porque el informe de gestión contiene todas las cosas positivas, pero no dice lo negativo, y yo creo que es conveniente que lo negativo lo sepamos. Bueno, y ya para terminar, pues simplemente el contrato de vigilancia, creo yo que tampoco hacen enuncian o renuncian, y creo yo que el contrato de vigilancia es uno de los que mayor cuidado tiene que tener, porque en este momento el mayor riesgo que corremos nosotros es inseguridad en la central, y es la compañía de vigilancia la llamada a tratar de mitigar ese riesgo. Yo me atrevo a
a sugerir que ese riesgo se mitiga simplemente definiendo el tema de porterías en Corabastos, o sea, definiendo el tema de porterías peatonales, de zorras y vehiculares, porque todo lo que ingresa a Corabastos ingresa por las puertas, y si controlamos ahí, sencillamente podríamos tener no hombres extorsionando comerciantes, no hombres de vigilancia extorsionando comerciantes, sino hombres cuidando las puertas para que no nos ingrese la inseguridad. Igualmente, considero que también se debe hacer público el plano de ubicación de los hombres y de la cantidad de hombres que nos prestan el servicio de seguridad. Acordémonos que esto es una transferencia, esto no son dineros de Corabastos, son dineros de los arrendatarios que entregamos a la corporación para que simplemente sean contratados estos servicios. Por lo tanto, es bueno informar a la gente qué está pasando. Estos enunciados, y ya, termino ya con esto. Estos enunciados que voy a decir simplemente son para que la Junta Directiva los tenga en cuenta. En la Asamblea del 2007 hice 3 preguntas que no me fueron resueltas porque se pospusieron por sus proposiciones y varios, y pasó esa asamblea y no se llegó a ese punto, no me lo solucionaron. En la asamblea del 2008 tampoco fui atendida la solicitud. Entonces considero que eso debe quedar también dentro de las cosas que la Junta y la Administración deben responder. La diferencia de acciones. O sea, en otra asamblea anterior hice yo la denuncia de que el número de acciones no correspondía entre los registros en libros y las acciones de contabilidad. En esta ocasión me encuentro que fueron corregidas en ambos lados, pero en el informe de gestor me manifiestan que simplemente se interpuso una demanda ordinaria para la prescripción de esas acciones, pero si mientras esa demanda no salga y no sepamos en qué sentido sale, esto no se debió haber corregido en los estados financieros. Hablan igualmente de una definición, en los informes hablan de una definición de la estructura orgánica de Corabastos, la cual realmente no refleja absolutamente nada dentro de la parte operativa de la central, o sea, no se ve, ese tipo de cosas no se ven. Igualmente creo yo que amerita también una respuesta de algo que fue público y que fue de conocimiento inclusive de los medios de comunicación, el desenlace del contrato de residuos sólidos. No, ¿qué pasó con eso? No se sabe. Tampoco nos mencionan de que hemos sido producto de embargos de las cuentas, o sea, por qué razón, por qué motivos hemos sido embargados. O sea, creo yo que eso es importante que la Junta Directiva nos informara. Otra cosa, aquí alcanzaron ustedes a oír de que las inversiones por publicidad llegaron al monto de 319 millones de pesos. Yo considero que la Junta debe trazar directrices en el sentido del criterio de ese tipo de inversiones, porque me he encontrado que viendo algún tipo de cosas, la mayor parte, o sea, cerca de 220 millones de pesos fueron utilizados realmente para cosas que no considero yo que le brinden a la corporación ningún tipo de reciprocidad, o sea, es prácticamente que botar la plata por una alcantarilla. Otro punto que tampoco fue informado, el muro de la 35. Sabemos que hay un muro en una bodega que está a punto de derrumbarse, ¿sí? Y que puede llegar a tener problemas de carácter grave, ¿sí? Si llega a ocasionarse algún tipo de accidente allí, y sencillamente tampoco se informa y creo que aún el riesgo persiste. En cuanto a las obligaciones judiciales, he leído con atención el resultado de los procesos que terminaron, favorable o desfavorablemente, pero yo considero que no, sin el riesgo de que se comprometa la parte jurídica en dar una proyección del resultado, sí debe enunciarnos cuáles son los procesos y el estado en que se encuentra cada proceso de los que no están incluidos. Caso concreto, por ejemplo, obligaciones judiciales inmediatas, y aquí siendo breve, o sea, creo que tenemos unas serias amenazas por decisiones jurídicas desfavorables para la corporación que van a implicar desembolso de dinero, plata, ¿sí? Y sobre eso encontré que en el informe de gestión muy tímidamente proponen una o dos alternativas para el apalancamiento financiero y para tratar de conseguir dinero para este tipo de eventos. Pues bien,
considero que la junta directiva tiene que ser radical en el sentido de que tiene que tomar decisiones para apalancar financieramente la entidad. ¿Sí? Bien sea por capitalización directa, bien sea por bonos, bien sea por sacar acciones para que los comerciantes que no tienen puedan adquirirlas. En este momento los comerciantes somos 6.000, los accionistas de la corporación son 1.400 accionistas únicamente, o sea que hay oportunidad para que muchos comerciantes adquieran acciones y entonces sí podamos decir que tenemos dolientes y que los comerciantes somos totalmente dolientes de la entidad. El manual de contratación, manifiestan que hay un manual de contratación que fue sometido a la junta directiva, ¿sí? Ese manual de contratación implicaba una reforma tácita de estatutos de la corporación. A partir de hoy yo les sugiero que lo vuelvan a llevar para que lo aprueben en debida forma, porque hoy sí ya quedaron investidos con las facultades para poderlo reformar, para poder expedir ese manual. Y lo último, los acuerdos de pago. Los acuerdos de pago de Corabastos que se han hecho, ¿sí?, versan sobre obligaciones del 2007. Lo que quiere decir que ahorita se nos vencieron ya las del 2008 y vienen los vencimientos de las del 2009. ¿Sí? Y si tuvimos que hacer acuerdos de pago sobre las del 2007, no vamos a tener plata para pagar ni las del 2008 ni las del 2009, ¿sí? Y es ahí donde está el peligro grave de que lleguemos a la insolvencia y a la cesación de pagos, y lo que nos puede llevar a que nos ceda o nos sometan a reestructuración. Y ojo, señores, en un proceso de reestructuración puede ser muy favorable para la entidad si es llevado a cabo por personal idóneo y por gente sin intereses particulares, porque si es adoptado por gente con intereses particulares, no duden un segundo que podemos ser simplemente la carne de un mal sándwich y que podemos estar en peligro todos nuestros establecimientos de comercio si llega a haber alguien inversionista que se apropie de la corporación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. En primer término, felicitar al doctor Hugo León. No conocía el estudio tan juicioso de la empresa y el análisis que traía para hoy. Lo felicito nuevamente. Ese es un acto de querimiento de la empresa, de defensa de los intereses patrimoniales de sus accionistas. Y obviamente en muchos escenarios hemos compartido, y también recuerdo el día que a las 5:30 de la mañana llegaba el señor vicepresidente